Estamos en la iglesia de San Martín de Fromista, fundada por Doña Mayor de Castilla, viuda de Sancho III de Navarra, data del año 1666 y se construyó entre 15 y 20 años. Bueno, tenemos aquí el exterior de la iglesia de San Martín de Fromista, que podemos apreciar su arquitectura románica. Es el resultado de la reconstrucción que se produjo hace más de 100 años, porque tapaba toda la estructura románica que tenemos aquí. En el interior se puede ver una maqueta de cómo estaba antes de esta reconstrucción. Lo que destaca aquí en el exterior, podemos ver las torres cilíndricas que están en la portada. Ahí hay una puerta y es la portada que da al oeste. Dos torres cilíndricas que estaban antes del deterioro medio ocultas y que la reconstrucción las sacó a la luz. Sí, una de las cosas a mí que me ha llamado la atención, por ejemplo, es que si bien la iglesia es de planta basilical, que según está documentado y según se ve es de planta basilical, con una nave central y luego dos naves laterales, se puede apreciar de hecho aquí detrás de nosotros, pero realmente también está superpuesta a esa planta basilical una planta de cruz latina, cuyo centro, pues ahí veis el cimborrio. Lo característico del cimborrio es que es octogonal y bueno, pues la hace única a la iglesia. Dos entre muchas cosas, el cimborrio octogonal y las torrecitas cilíndricas, estas que vemos aquí en primer plano. La planta responde a un tipo basilical. Como veis, tiene 3 naves longitudinales culminadas en la cabecera por 3 ábsides, cuyo volumen es igual a las naves que cierran los pequeños ábsides. Acercándonos un poco, vemos a la izquierda un San Martín del siglo XIV, allí a la izquierda, y a la derecha un Santiago del siglo XVI. En el centro, aquí se puede ver perfectamente un Cristo crucificado de finales del siglo XIII. También podemos ver las grandes ventanas que tiene el ábside. Aquí donde las dos naves se cortan, se forma un espacio cuadrado, que es el crucero, sobre el cual se levanta el cimborrio. Lo característico de este cimborrio es que es octogonal. Ahora desde fuera lo vamos a ver, pero no es tan frecuente en el románico de esta zona, que sea octogonal. Y también pues, se aprecia el elemento típico también para sustentar el cimborrio, pues ahí se ven las trompas decoradas con capiteles. Y finalmente pues la cúpula semiesférica, que desde el exterior también se ve muy bien. De la decoración que vemos en el exterior como en el interior, pues destaca el ajedrezado a diferentes alturas y los canecillos, que tiene más de 300, con figuras animales y bueno, monstruosas también, muchas de ellas. En cuanto a elementos decorativos, tenemos 3 tipos. Por un lado, el ajedrezado, que recorre toda la superficie de la iglesia a diferentes alturas. También lo podemos ver en la parte de fuera. Por otro lado, los capiteles, que presentan una decoración vegetal, animal y con personajes humanos, y tienden a transmitir mensajes relacionados con la doctrina cristiana.
En la parte de fuera podemos ver los canecillos. Los capiteles vegetales son los más abundantes y su función simplemente es decorativa. Hay una gran variedad en cuanto a motivos ornamentales y también en cuanto a su talla. La mayor parte de los capiteles historiados nos muestran escenas relacionadas con paisajes bíblicos. Por citar algunos de los más conocidos, tenemos la escena de Adán y Eva tomando la fruta del paraíso. En la portada norte, que es al otro lado, que luego os enseñaremos algunas imágenes, en su día se cree que había un pórtico y con una torre que comunicaba con el cimborrio. Eso todo se puede ver en la maqueta del interior, pero eso en la reforma se quitó. La puerta más ornamentada es la principal, que es la que da al norte. Esa reforma que se hizo pues eso en torno a los años 1900, es decir, hace unos 120 años, pues se hizo con la filosofía de recuperar lo más posible el edificio como se supone que era originalmente. Entonces esos añadidos, habían añadido en esta parte para dependencias, había añadidos por todos los lados, bueno, pues se quitó todo. Eso ha hecho que haya como dos corrientes, una que, bueno, pues les gusta mucho la reforma que se ha hecho, y hay otra corriente un poco más contraria a la reforma. Digamos que hay como dos opiniones distintas. Bueno, a mí personalmente me gusta como está, no sé a vosotras. Bueno, yo esto para gustos los colores. Se nota mucho, sobre todo en los capiteles, se nota mucho que es distinta piedra o distinto color. Y bueno, eso a algunos les gustará y otros serán más puristas y les gustará, dirán que era mejor la del siglo XII o XI cuando se construyó, pero bueno. ¿A ti qué te parece? Bueno, a mí me ha gustado, la verdad, y aconsejaría venir a verla. Es una muestra del románico palentino pues muy significativa. Aquí podemos ver que hay 3 bóvedas de medio punto con los arcos fajones que tienen una función de sujeción, de transmitir el peso de las bóvedas a las columnas.